Bueno, vamos volviendo. Vamos a esperar unos minutos porque van entrando, así cuando seamos más o menos 70, éramos 72, creo. Ahí estamos. Ahí vamos. Aprovecho y les voy contando, después cualquier cosa lo escribo en el chat, que Corina del municipio me dijo que ya lo comunicó, que están los materiales de la unidad 3, ya están disponibles en el centro de copiado donde se están manejando. Sé que ella también mandó esta información, vio alguna compañera, así que a lo mejor ya lo saben, pero si alguien se está enterando ahora,
ya están para que los encarguen, para que se manejen como ustedes se vienen manejando con la gente del municipio, los materiales impresos de la unidad 3 de la materia. De paso, les cuento que recién estaba pensando, porque mi fantasía era que no pudiéramos entrar porque demoramos unos minutos en volver por este link, que vamos a armar, no para que sea el lugar de comunicación privilegiada, que lo es el campus, y la verdad que nos manejamos muy bien por ahí con los avisos, con ustedes escribiéndonos correos o por el chat, pero voy a armar una lista de difusión por WhatsApp, después en la semana les aviso por el aula de acompañamiento, para situaciones como estas, de que hubiera que haber creado de golpe otra reunión de Zoom y el modo más efectivo es pasárselos por WhatsApp y que ustedes lo vean rápido. Entonces, por ahí no va a estar centralizada de ninguna manera la información, siempre va a ser el campus y no va a ser un lugar para que hablemos entre todos, sino para mandar alguna noticia que sea de emergencia, se suspende un encuentro porque pasó algo con el docente, digamos, mientras tengamos más que todo también esta situación de que no nos encontramos en Cañuelas, me parece que es una alternativa para eso que uno tiene que informar de manera inmediata. Así que en la semana les voy a escribir por acompañamiento, por el aula de acompañamiento, para ver cómo lo instrumentamos y lo ponemos en funcionamiento para estas cuestiones más urgentes, ¿sí? O inmediatas de comunicación. Vivi, sí, no sé si querés ir arrancando de a poco, se va sumando algo de gente más, pero podemos ir arrancando porque a los 40 se nos va a volver a cortar. Estamos así como muy acorraladas y fragmentadas por el tiempo tirano en Zoom. Bueno, pudieron ver antes que nada hay una pregunta en el chat respecto de, bueno, ahí alguien contestó muy bien, de los integrantes del trabajo final que podía ser hasta 4, puede ser hasta 4 integrantes. Después si quieren nos dedicamos el último ratito a ver el tema del trabajo final y algunas cuestiones que tengan dudas o quieran consultar. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario respecto a los fragmentos que vimos, que vieron? Yo pues no tengo problema, si quieren comienzo, rompo el hielo. Saben que me gusta hablar. Pero si alguna otra persona quiere, Magalí creo que levantó la mano. A ver, no la tengo, porque a lo mejor la levantó así y estaba viendo acá en el listado. Quien quiera, o Magalí, Patricia, en el orden, sí, Magalí también, las dos, en el orden que quieran. ¿Querés, Maga, empezar vos? A ver, ¿escucha? Bueno. No sé si por ahí por error, pero bueno, si no, bueno, realmente riquísimo el material, siempre es un gusto escucharla a Sandra, tan clara como para poder definir y lo que sabe del rol docente y desde este lugar, ¿no es cierto? Realmente. Y el posicionamiento en este momento. Creo que toma como mucha fuerza la idea del lugar y el posicionamiento del director, tomándolo a partir de lo que veníamos trabajando, cuando entendemos en qué sentido y qué discursos, o sea, como desde las palabras de Sandra diría, el encuadre referencial del lugar que ocupo en la gestión como director. Realmente es eso, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que regule y con los sentidos, y bueno, y a partir de ahí, cómo empezar a traccionar la obviedad en primer término. Bueno, dejo hasta acá y doy lugar a que alguien más pueda hacer un aporte. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? La idea un poco de responder, primero algunas cuestiones, digo, venimos viendo infinidad de conferencias sobre distintos aspectos de la tarea o cómo seguir enseñando en este contexto desde distintas posiciones, y me parecía que por ahí lo que está menos analizado en particular o como acción específica es esto de la posición de la conducción. Acá hay como algunas distinciones que uno va
relevando. Digo, yo doy materias en lo que sería la licenciatura presencial, que ahora tampoco es presencial, pero bueno. Y ahí se da la particularidad de la heterogeneidad de docentes, muchos de ellos del ámbito privado. Y realmente hay como una diferencia profunda en algunos casos de los que están haciendo la experiencia de la virtualización con una dependencia de escuela privada, donde quizás la mirada de la conducción, no digo en todo ni generalizo, porque por supuesto hay excepciones, pero digo, hay una mirada más del orden, del control y el disciplinamiento, que esta mirada que a mí me parece interesante, que es la que tenemos que poder rescatar, que trae Sandra, que es la mirada de la colectivización, ¿no? Ella dice, bueno, pensar la construcción de lo colectivo en un tiempo de suspensión de presencialidad, donde uno no se puede reunir con su equipo de conducción presencialmente, no está ahí el cuerpo físico con su equipo docente, ni con la comunidad, ni con nada. Entonces, quizás el desafío más grande que plantea esta situación es cómo seguir construyendo un encuadre colectivo de decisiones en un marco donde esto hay que hacerlo así, ¿no? Fragmentado, por Zoom, 40 minutos, volver a entrar, digo, es como el primer desafío que ella plantea. A mí de esos dos fragmentos me parecen patentes, muy potentes algunas cosas, y que tienen que ver con lo que nosotros veníamos trabajando en el marco teórico. Primero esto de la mirada, ¿no? Problematizar la mirada y sobre todo correr esta figura tradicional o que tenemos como más, que reconocemos como más de construcción histórica y que incluso tenemos naturalizada, que la única mirada que vale es la del director. Digo, este desafío que ella dice, bueno, no hay una mirada, tomar conciencia que siempre hay múltiples miradas y que la mirada que se asume desde un posicionamiento, ¿sí? No hay una mirada ingenua. Desnaturalizar la mirada y tener conciencia de que uno mira desde un marco de referencia. Hay un marco de referencia desde el cual uno mira la situación. Y ese mirar, dice ella, es siempre con otros. Entonces, ahí está el desafío de colectivizar la propuesta o el programa o la intervención, digo, que no es una decisión individual que alguien toma avalado por su posición en un organigrama institucional. Me parece que es interesante para cruzar con las dimensiones que ustedes trabajaron en la segunda unidad, esto de la dimensión pedagógica, la autoridad, la convivencia, digo, todas las dimensiones, que la idea es que ustedes las retomen para algunas de ellas para el trabajo final, porque es esto, ¿no? Es, bueno, cómo miro lo institucional, cómo distingo entre lo que crea el gobierno de la institución con la institucionalidad en sí misma. La institucionalidad en sí misma, el marco teórico que ustedes recorrieron, la distinguía como esto que, bueno, la institución creaba en sí misma autoridad o poder o algo del orden de lo que tenía que suceder. Digo, creo que hoy más que nunca, con la presencialidad suspendida, esta construcción de lo común y de la escuela en términos de disociada de un edificio escolar, nos obliga a pensar desde qué marco de referencia y con qué otros vamos a crear ese entramado y sostenerlo. Y después me parece interesante que repone esta idea de hipótesis, ¿no? Porque digo, la hipótesis, cuando uno piensa una forma de gobernar una institución, es algo que uno permanentemente somete a prueba, eso es una hipótesis. Ella dice, bueno, el gobierno de la institución no es un dogma. Hay intervenciones que quizás en algún contexto o en algún momento me resultaron eficaces y que en este contexto ya no lo son. O yo pensaba ayer, digo, y ella lo dice en algún momento, cuando nosotros hace 100 días atrás pensábamos que iba a ser por 15 días, digo, yo recuerdo, y Paola no me deja mentir, la primera reunión de los profes de UNAUR fue, bueno, planifiquen una clase virtual, ¿sí? Una clase virtual. Estábamos pensando en volver en mayo,
sea, hagan una clase virtual y después retomamos. Digo, nadie pensó, si bien yo celebro que en el caso de la UNAUR hubo una disposición y unos reflejos muy rápidos para virtualizar el cuatrimestre, digo, el primer movimiento fue pensemos una clase virtual y volvemos. Nadie pensó en esto de pensar el cuatrimestre. Mucho menos íbamos a pensar, en el caso de los niveles obligatorios, pensarnos todo el año, o sea, todo un ciclo lectivo completo en este formato. Entonces me parece que esto que ella marca de la hipótesis tiene que ver con esto, digo, la posibilidad de pensar que las decisiones que nosotros tomamos no son algo dogmático, ¿no? Y en esto de cómo pensar lo colectivo en este escenario, ella toma como 3 cuestiones que me parecen centrales para ayudarles a pensar el trabajo final, y tienen que ver con la organización de la tarea, la relación con las familias y el seguimiento a los docentes. Son como los 3 aspectos que uno tendría que poder indagar cómo se están llevando adelante, digo, con qué dispositivos, con qué decisiones, para pensar la construcción de una propuesta colectiva en estos 3 aspectos. No digo que sean los únicos, pero digo que son 3 aspectos como muy claves que tienen que ver con estas decisiones que se toman desde la posición de conducción. Hay otras cuestiones que ella plantea, bueno, esto de la presencia, ¿qué entendemos por la presencia? Lo decíamos en la primera parte. Hoy la presencia no es estar, digo, cuando yo traía esta idea de Brenner de no hablar, de que no es indistinto hablar de distanciamiento social que físico, digo, un poco como cuando en la unidad 1, ¿se acuerdan? Recorríamos cómo nombramos lo que hacemos, que no es lo mismo gestionar que administrar, que gobernar una institución. Bueno, sostenernos en esta idea de que las palabras o los conceptos que utilizamos no son ingenuos, digo, hay una trama de significados atrás. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presencia, en un momento en que no tenemos presencia física, hay que pensar que la presencia es otra cosa, digo, la presencia no es el responder a la inmediatez de la demanda, no es me mandan un WhatsApp y les contesto inmediatamente. Que eso es algo que nos cuesta a todos, incluso a los adultos, ¿no? Cómo sostener la presencia escindida de la idea de inmediatez. Porque cuando uno trabaja en la presencialidad, digo, no está inmediatamente resolviendo la demanda. Por supuesto que hay cosas que tiene que resolver, pero el gobierno de una institución implica pensar una intervención parando la pelota, lo que ella dice, en los intervalos, para que esa intervención sea potente, porque si no estamos siempre respondiendo a la inmediatez. Por supuesto que los que ocupamos cargo de conducción sabemos que la inmediatez es inevitable, digo, si a vos te llaman que se te rompe un caño, tenés una pérdida, digo, hay algo de lo inmediato que es inherente al cargo de conducción. Pero lo que quizás hay que poner fuertemente el foco en este momento y en este contexto de suspensión de presencialidad es la posibilidad de configurar otros modos de intervención que no solo respondan a la demanda. Porque además, ella plantea claramente esto, bueno, responder a la demanda con sus particularidades y demás, siempre va a dejar a alguien insatisfecho, ¿no? El que demanda solo piensa en su necesidad. Entonces, el cargo de la posición de la conducción es poder pensar una propuesta más macro, digo, no responder la inmediatez de la demanda, sino decir, bueno, a ver, yo tengo que sostener una articulación, un vínculo, una trama con las familias, con los docentes, con las niñas o los adolescentes, pero no respondiendo a la inmediatez de lo que necesita en este momento. No tengo que contestar la tarea ya, el WhatsApp ya, y la comunicación inmediatamente. Pau. No, aparte te doy un aire, Vivi, porque tenés un montón de comentarios muy en sintonía con lo que estás diciendo. Creo que son comentarios más que acompañan la idea de intervalo móvil, bueno, la idea de presencia.
me quedé pensando en esta semana también, nosotros enseguida adoptamos algún tipo de presencia a través de alguna app o plataforma o aula virtual, pero pensaba este desafío que venís diciendo desde que empezamos y que creo que el video refuerza, que es la idea de presencia institucional, y más en relación a esta materia, porque las app tienen como esta cuestión de interpelarnos desde lo individual. Vieron que las app hablan de usuario, o sea, en las app y demás somos usuarios, y eso tiene una fuerte apelación a lo individual. Nosotros trabajamos en instituciones donde estamos pensando justamente en presencia institucional o colectiva, entonces me parece que ahí hay un desafío enorme en la virtualización de la escuela, de poder salir de la propia fragmentación individual que en general propone cualquier plataforma, ¿no? Donde los intercambios en general son de tipo individual, donde somos apelados como usuarios. Entonces me parece que la idea de la presencia ya es todo un tema a discutir, pero en esta materia, digamos, pensando en la conducción, creo que esta idea de presencia colectiva, de presencia institucional, o sea, cómo la escuela sigue presentándose como un colectivo en este tiempo de intervalo, ¿no? Me parece que ahí hay mucho en relación a la propuesta de Vivi para el trabajo final de la materia. Y otra cosa que me parecía que anoté también, yo hago la tarea también junto con ustedes, es la idea que creo que Natalia traía acá en los comentarios de irrupción e interrupción. Porque Vivi decía, ojo con la cuestión de lo normal, ¿no? Porque queremos volver a la normalidad. Y a veces cuando algo interrumpe, lo que queremos es que pase para volver a restituir lo que estaba. Y cuando algo irrumpe, quizás parece un juego de palabras, podemos pensar que justamente irrumpe haciéndole preguntas a esa supuesta normalidad que teníamos, totalmente naturalizada, y entonces es lo que decíamos antes, la oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? De tomarlo como un obstáculo, bueno, la pandemia es un obstáculo, en algún momento vamos a volver a la normalidad de la escuela. Entonces me parece que Sandra hace un lindo juego y que Natalia lo retoma ahí en los comentarios, entre interrupción e irrupción, ¿no? Digo, parecen meras palabras, pero recién Vivi decía, las palabras arman sentido, no son solo cuestiones de nombres, eso, solito. Sí, yo pensaba estos días, bueno, en la conferencia de Gaby de Río Negro fue muy interesante cuando él habla de esto de la vuelta a la normalidad, porque hay como una tensión, yo creo que se deriva por un lado nosotros hacemos hincapié en esto de la mirada situada y de que el gobierno de la institución tiene que ser situado, bueno, y un poco todo lo que se vino trabajando, después se interrumpió los 4 años de gobierno del PRO, pero digo, se venía trabajando, no es que es la primera vez que nosotros hablamos de esto, porque esto también es interesante y necesario reponer la memoria. Nosotros veníamos con una experiencia de repensar lo institucional en clave territorial, de repensarlo en clave situada. No es que nos agarra esta situación en la nada misma. Digo, nosotros tenemos, por ejemplo, todas las resoluciones del Consejo Federal de hace 10 años que ya hablaban de la heterogeneidad, de cómo hacer intervenciones en la no presencialidad, más allá de las herramientas formativas que tuvo el INFOD, toda esa etapa, los postítulos, digo, había un sustento sobre lo cual estamos andamiando la tarea. Digo, a mí me parece importante que nosotros no nos pongamos en este lugar que es, a ver, si bien es cierto que esto interrumpió lo común, digo, no sé si lo normal, a mí la palabra normal siempre me hace ruido, y eso que, digo, soy autoridad de una escuela normal, pero es una palabra que hay que tensionarla mucho, ¿qué entendemos por normal? Porque tiene una historia esa palabra cuando nosotros hablamos de normal, ¿no? Digo, lo normal es lo hegemónico, lo normal es lo que se impuso por sobre las diferencias. Entonces, es una palabra que a mí en lo personal me hace mucho ruido, digo. Prefiero hablar de lo común. Entonces, la configuración tradicional y común tenía un cierto formato. Ahora, hubo herramientas durante los últimos años que nos abrieron el juego de pensar otras formas de presencia, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que reponer el tema de la memoria. Lo que pasa es que todas esas propuestas siempre estuvieron en tensión con algo muy conservador de la escuela. Yo creo que
El gran desafío tiene que ver con tensionar lo situacional y lo contextual con lo conservador. Es como querer avanzar en transformaciones sobre una institución que tiende a reproducir sus lógicas. Entonces, por ejemplo, analizamos como experiencias el caso que ustedes tuvieron en la unidad 1, bueno, las escuelas de reingreso, algunas, pero siempre son como experiencias alternativas. Digo, nunca pensamos esas configuraciones como la posibilidad de ser, ¿sí? De ser para todos. Siempre es, bueno, con estos chicos que pobrecitos viven en tal lugar o repitieron 10 veces, hacemos esta experiencia. Ahora, la heterogeneidad y las distintas respuestas a la particularidad nunca lo pensamos, digo, siempre volvemos a tender, como en una cuestión de ADN, tendemos siempre a la homogeneización, a los 30 pibes sentados en el aula, a la asistencia, al 75%, digo, fíjense esto que hoy que hablaba Patricia, la resistencia de los circuitos de formación docente para pensar otras prácticas. Y acá no estoy haciendo solo una distinción política, no es que el gobierno de la ciudad no se alineó con esta, no, sí, bueno, obvio, el gobierno de la ciudad no se alineó, pero el colectivo mayoritario, casi les diría en un 99% del colectivo de los docentes de prácticas, no quisieron saber nada con los documentos ni las líneas de trabajo del informe. O sea, tendieron a lo que yo llamo, y muchos autores, no es que sea un invento mío, tienen la mirada nostálgica sobre las acciones. O sea, la salida hacia adelante es el pasado. Entonces, ¿cómo veo el futuro? Lo veo reponiendo el pasado. Y eso es muy complejo, porque si yo pienso que el futuro es reponer el pasado, Gaby decía el otro día, jugando con las palabras y las películas, decía, tenemos que volver al futuro, no volver al pasado. Cuando nosotros pensamos en cómo salir de esta situación y cómo vamos a volver a la escuela, lo peor que nos puede pasar es la posición nostálgica de querer volver como éramos antes. Porque el como éramos antes del COVID, también éramos, digo, no nosotros, pero digo, estaba la escuela que discriminaba, la escuela que no respetaba la cuestión de género, la escuela que estigmatizaba, digo, porque en esta mirada nostálgica, vieron, es como cuando uno se rompe una relación y después de muchos años piensa que era maravillosa. La realidad que no, solo tiene una mirada nostálgica que siempre se termina volviendo romántica y valorizando aspectos que en realidad no son para reponer en lo más mínimo. Me parece que cuando nosotros pensamos la escuela y la posibilidad que implica esta interrupción, tenemos que pensarlo en el lugar de lo instituyente, no de lo instituido. Digo, cómo nosotros reponemos el derecho social a la educación en un escenario que no va a ser homogéneo, donde quizás nosotros tengamos 10 pibes que vayan presencialmente y 20 que no. Porque, por ejemplo, en el formato que están volviendo muchos países, están volviendo en un formato donde la escuela no es obligatoria. O sea, piensen que, a ver, el cimiento fundante de la 1420, que es la obligatoriedad del nivel primario, es muy posible que quede suspendido cuando volvamos, ¿sí? Porque de hecho lo están haciendo muchos países, lo está haciendo Francia, retoman las clases, pero lo dejan a criterio de las familias, o sea, que las familias decidan que sus hijos vayan o no a la escuela. Eso suspende lo que para nosotros ha sido el puntapié fundacional del sistema educativo. Y, por otro lado, pone a esas escuelas en la obligación de garantizar la continuidad pedagógica de esos pibes que la familia dice, mirá, mientras no haya una vacuna, yo no voy a sentar a mi hijo ahí, o mi hijo tiene, no sé, eso lo dijo hasta Trota, hasta el ministro de Educación, todos los pibes que tengan problemas de broncoespasmo, asma, etcétera, van a estar exceptuados de escolarizarse presencialmente. Ahora, la escuela va a tener que diseñar una propuesta pedagógica para ese fin. Entonces ahí es donde me parece que está el desafío de pensar prácticas que instituyan nuevos modos de hacer escuela. Me parece que eso es como el gran desafío.
Y una cosa más que me parece interesante que hagan foco, sobre todo en el último fragmento, tiene que ver con las mediaciones institucionales. Digo, ella plantea, en Castro claramente, esto de las mediaciones institucionales. Es la conducción con ese colectivo es el que crea las condiciones institucionales que tienen que ser situadas. Ella dice, la condición institucional no es algo acabado, no es que yo digo, bueno, la escuela es esto y tiene esta propuesta. Entonces dice, la posición de la conducción es construir esas mediaciones institucionales de forma terciarizada, dice ella, en el sentido de que operan como interrupciones en las relaciones uno a uno. Entonces están interviniendo en la relación entre el docente y los pibes, entre el docente y la familia, entre los docentes entre sí. Siempre está esa posición de la conducción como mediador, ¿sí? Como mediador de esas relaciones. Y hay dos cuestiones importantes que ella señala como características inherentes a la conducción. Uno es el tema de la mirada y el otro es el tema de la escucha. ¿Sí? Dice, la mirada y la escucha es lo que permite andamiar la tarea educativa. ¿Sí? Y son dos acciones o dos premisas muy ligadas al afecto en términos de humanización de la intervención. Digo, esto de tener la capacidad de mirar, que no es lo mismo que ver, digo, mirar lo que sucede y escuchar. Y tener la disposición que las mediaciones institucionales sean en parte teniendo en cuenta esos dos elementos. Digo, lo que uno mira, que pasa con los otros, y lo que uno escucha, para poder, digo, construir, o vuelvo a insistir, una propuesta que realmente pueda ser efectivo en estas condiciones o en cualquiera, ¿no? Digo, en cualquier condición, porque cuando nosotros hablamos de la práctica situada no lo decimos solo por el COVID-19. Nuestras prácticas deberían ser situadas y en territorio siempre, pero quizás, como decía Paola, esta interrupción nos permita pensar un modo de llevar adelante una práctica situada en serio, digo, y en territorio, porque no nos queda otra, digo, la pandemia nos obligó a situar nuestra propuesta. En las condiciones normales, algunos situábamos la propuesta y otros encontraban la manera de esquivar ese requisito y de continuar mecánicamente con las prácticas o las configuraciones históricas. Pero me parece que ahora esto nos puso a todos en un plano de igualdad y no nos queda otra que territorializar esas prácticas. No hay otra, digo, no hay otra forma, ¿sí? Vivi, ahí yo estaba poniendo que hay un montón de apreciaciones súper interesantes que seguro están leyendo en los comentarios, que así como hicimos la otra vez, que pasó lo mismo con esta actividad, esta materia que me parece que moviliza mucho, yo les subí no solo el video, sino que les subí un archivo con todo el chat. Voy a hacer lo mismo, porque la verdad que en el chat están pasando un montón de cosas, están haciendo aportes y comentarios que me parece que acompañan, que a veces es difícil, somos en este momento 79, poder hablar todos, pero muchos van usando de manera paralela a lo que va conversando Vivi, casi dialogando en la escritura, así que voy a hacer eso para complementar, porque me parece que todo lo que está pasando ahí complementa mucho lo que Vivi va comentando, y algunos se animaron a decir, o lo que dije yo. A mí me preocupa que quedan 6 minutos, podemos volver a entrar, no hay ningún problema, porque creo que hasta 3 veces lo he probado y funciona. No sé si Vivi querés contar algunas cosas, porque al principio preguntaban cantidad de integrantes, si podían juntarse personas. Sí, si quieren sí, que yo me parece, sí, que digamos algunas cosas del trabajo. Si vemos igual, tampoco correr, si vemos que estamos muy ajustados con estos 5 minutos, entramos una vez más, aunque no usemos los 40. No, tampoco. Bueno, vamos a hacer así, yo tiro líneas generales del trabajo, y si alguno o alguna tiene alguna pregunta en particular, lo vemos. La línea general del trabajo tiene que ver con poder cruzar, por un lado, lo que está sucediendo, por eso la parte de la indagación. Primera aclaración, el trabajo grupal, ¿sí? Nosotros pasamos de un trabajo individual, un segundo trabajo que podían hacer en pareja, no era obligatorio, muchos lo resolvieron y muchas de manera individual, y ahora la idea es ir a un agrupamiento de hasta 4 integrantes para hacer esta indagación a 2 directivos
que tiene que ver con poner en eje una mirada en función de las cosas que fuimos trabajando en la bibliografía, obviamente cruzada con este contexto. Ahí yo marcaba en los requisitos o en las condiciones del trabajo la necesidad de reponer conceptos de la bibliografía para la indagación, porque la idea no es indagar sobre lo ya conocido o quedarnos solo en, bueno, qué cosas hacen, manejan chat, no manejan chat. Digo, hay que poder profundizar en la problematización del modo de intervención de esas conducciones, ¿sí? Y para eso lo que los va a ayudar y las va a ayudar son los conceptos, digo, pensar en esto de, bueno, qué relecturas hace el institucional, cómo sostiene la trama, qué intervenciones considera que instituyeron nuevas prácticas o no, digo, poder traer la bibliografía en términos de categoría de análisis, ¿sí? Que sirvan como una lente para mirar esas prácticas. Esa es un poco la idea. No tienen que volcar las entrevistas, o sea, no hay que resolver transcribir las entrevistas. Sí, obviamente van a ser un insumo. La entrevista en un trabajo de indagación es la fuente primaria, ¿sí? Entonces, el trabajo final está estipulado, no porque lo tengan que cumplir, pero digo, hay una orientación respecto a cómo estructurar el trabajo, la presentación, el desarrollo y las conclusiones. En la presentación la idea es que ustedes puedan describir el universo que están indagando, siempre preservando la identidad de la escuela, esto que ya sabemos, nunca se pone ni el nombre del director, ni la escuela, ni nada, sino que se presentan las características de esa fuente primaria, si la escuela es primaria o secundaria, qué condiciones institucionales tiene, si la persona es una persona que tiene una trayectoria formativa con determinadas características. Digo, eso es recortar el universo. Y poner ahí el sentido de la indagación. Vieron que digo, hay como distintas dimensiones, no necesitan abordarlas todas, pueden trabajar en lo pedagógico, en esto de cómo se repuso la tarea, pueden optar por analizar, por ejemplo, cómo se mantuvo el vínculo con la comunidad, pueden optar por mirar el seguimiento del trabajo docente, digo, no tienen que agotar todos los temas, porque sabemos que, primero, la fecha de entrega es el 9 de julio, o sea, uno en 15 días no hace un trabajo de investigación, por eso no lo llamamos trabajo de investigación, es una indagación para saber, bueno, qué está pasando, o cómo interpela al gobierno de la institución esta situación particular, y verlo, y poder indagar sobre la realidad. Digo, nosotros hoy ustedes están en condiciones, con el recorrido teórico que hicieron, de problematizar esas prácticas, no solo de describirlas. ¿Sí? Digo, me parece que eso es lo primero a tener en cuenta. Pau, no me va a alcanzar 1 minuto 12. A ver, yo estaba pensando eso, no nos va a alcanzar. Perdón, y tampoco vamos a usar 40, digo, no vamos a usar 40 más, pero sí un ratito. Corto y entremos de nuevo porque me parece, sí, porque va a haber una ronda de preguntas, seguramente así lo hacemos tranquilos, ¿sí? Corto, así se graba y entremos de nuevo, ya abro de nuevo la reunión.